ejemplo, un trauma me lleva a elegir uno de estos dos caminos, el camino de la acción o la motivación o el camino de la excusa, puedo escoger uno de estos dos caminos desde la motivación. Puedo ser un líder de carácter positivo o puedo ser un líder de carácter negativo. Y es que hay muchos líderes negativos, hablando de lo que tú hablabas ahorita, de cómo una persona puede arrastrar. ¿Quién define lo positivo o lo negativo? Ya te lo voy a mostrar. La diferencia está en la energía que le imprimes a la actividad. El líder positivo es generalmente una persona que actúa desde el amor. Persuasivo. Los dos pueden ser persuasivos, pero una cosa es persuadirte desde el amor y otra cosa es persuadirte desde el miedo. ¿Sí ves? Cuando yo soy un líder positivo, trato de persuadirte desde el amor. Soy capaz de superar el dolor. Soy capaz de perdonar. Puedo recordar los eventos que me hicieron daño, pero sin dolor. Y en ese orden de ideas puedo elegir no sufrir. El dolor no es el sufrimiento. El sufrimiento es mi reacción ante el dolor. Y entonces mucha gente le dice, ay, es que usted me está haciendo sufrir. No, no me está haciendo sufrir. Puede causarte un dolor, pero el sufrimiento es tu decisión. Ahora, el líder positivo tiene una característica fundamental en medio de todas estas, y es que tiene una claridad absoluta en aquello que quiere conseguir, que es muy diferente al líder negativo, que el líder se enfoca en lo que quiere evitar, que no es lo mismo. No es lo mismo trabajar muy duro por conseguir lo que quiero que trabajar muy duro por evitar lo que temo, porque cuando trabajo muy duro por evitar aquello a lo que le tengo miedo, muy probablemente eso es lo que voy a conseguir. Eso está ¿Sí profundo. ves? Ahora, Sí, no. Pero tiene razón. Esta persona, el líder positivo, tiene una gran alegría y aceptación constante. O sea, como te digo, puede ser muy consciente del dolor y lo acepta, pero no necesariamente sufre. Tiene una gran pasión por ayudar a los demás y se encarga de promover el bien. Te voy a explicar eso, que no es lo mismo promover el bien que evitar el mal. Lo que te decía, un líder positivo puede ser ese tipo de persona que más fácilmente se encarga de hacer o de apoyar una campaña o un concierto por la paz en vez de una campaña o una guerra contra la inseguridad y la violencia. No, son dos cosas totalmente distintas. No es lo mismo promover la paz que evitar la guerra. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí me entiendes? Ahora, continuando en ese orden de ideas, estas personas pueden llegar a tener muy buenos resultados y si llegan a caerse, se superan con mucha facilidad. Pueden llegar a ser personas muy espirituales, pero no necesariamente religiosas, que son otras dos cosas totalmente distintas. Ese es el líder positivo. Ese es el líder positivo. Y siguiendo con él, es una persona que tiene la capacidad de observar los eventos sin juzgarlos. Y cuando en un momento determinado tiene que juzgar algo, lo hace desde su perspectiva interna, es decir, ¿me gusta o no me gusta? ¿Lo quiero o no lo quiero para mí? ¿Sí ves? Y estas personas normalmente se desapegan, no son muy apegados a conceptos ideológicos, políticos, religiosos o deportivos o ese tipo de cosas. Ahora, vamos a ver entonces en paralelo al líder negativo. El líder negativo es una persona cuya energía viene desde el miedo. Esta persona todavía siente muchísimo dolor y carga una gran dosis de sufrimiento. Recuerda un evento de hace 10 o 15 años o de su infancia y todavía le duele. La prueba está en que muchas veces estas personas prefieren no hablar del tema. ¿Sí ves? Pueden llegar a obtener resultados sin superación y pueden llegar a sentir o a desarrollar sentimientos de egoísmo. ¿Y a qué me refiero a obtener resultados sin superación? Tú lo decías ahorita, ¿de dónde nacen los tacaños? Hay personas que a raíz de haber vivido una infancia muy pobre y una infancia muy difícil, se agarran a trabajar y a acumular dinero, pero acumulan el dinero, pero nunca superan la pobreza. Tienen la cantidad de dinero que quieras, pero jamás superaron su pobreza mental. Viven como pobres, conducen carros de pobres, tienen una ropa fea, desgarbada, literalmente son pobres. Y se mueren y la sorpresa es para los herederos o para los familiares que encontraron que tenía una ruma de dinero debajo del colchón o escondido entre varias partes. Porque esta persona tenía la intención de nunca jamás volver a sufrir lo que vivió en su infancia y no hizo sino vivirlo sin darse cuenta. Es decir, que la almohada de esta persona es el acomodamiento de sus sueños, está basado en la cantidad de billetes que tenga dentro de la funda. Ajá, Ya. Exactamente. Ahora, muchas veces esta persona, el miedo es lo que lo motiva, no el amor.
No el amor por lo que quiero conseguir, sino el miedo a que me vuelva a pasar lo que me pasó. ¿Sí ves? Y cuando trabaja desde allí puede, en un momento determinado, desarrollar sentimientos de indiferencia con otras personas que sufrieron lo que a él le tocó sufrir o lo que a él a ella le tocó sufrir. Entonces se embarcan muchas veces sin necesidad de ser negativos o malos. Y ojo que cuando hablo de un líder negativo no estoy hablando de una persona mala como tal. Estoy hablando de una persona que está utilizando la energía equivocada para conseguir lo que quiere. De hecho, si malo es con él mismo. Exactamente. Es más, conocí el caso de una señora que fue violada en su infancia y creó un hogar para niñas que habían sido víctimas de violación y de mutilación del clítoris en Sudáfrica. Y esta señora, cuando hablaba de eso, uno quedaba con esa tristeza porque la señora todavía sufría. Había hecho una obra muy linda y todavía seguía ayudando, pero nunca superó su dolor. Es decir, que lo que hizo fue el monumento al sufrimiento por violación. Exactamente. No. Ahora, no creas, superación. está rescatando a las niñas, les está ayudando, pero ella todavía sufre. La obra que está haciendo es maravillosa. Eso quiere decir que ella no le transmite este sufrimiento. Exactamente, muchas veces. Ahora, puede ser que esté motivando a estas niñas para que ayuden a otras a evitar lo mismo. ¿Sí ves? En vez de superarlo, en vez de decir, mira, esto es lo que tú quieres vivir una vida en paz, tranquila, digna, completa, ¿ves? Ahora, estas personas normalmente tienen la característica y la capacidad de juzgar, y cuando juzgan lo hacen en términos de eso es bueno o eso es malo, ¿sí ves? De dedo. Exactamente. No hay un intermedio. Situación, exactamente. Positivos, ¿no? Pueden llegar a ser impositivos, especialmente llegan a ser muy religiosos, pueden llegar a ser personas muy apegadas a sus creencias religiosas, sociales, políticas, deportivas, etc. Ahora, vamos rápidamente, ¿qué pasa cuando una persona asume el papel o coge el lado de la excusa? Cuando todos estos de aquí en adelante están motivados por el miedo, pero en el caso de la excusa, la persona escoge el papel de víctima. ¿Sí ves? Uh-huh. Entonces, cuando uno escoge el papel de víctima, siempre tiene la excusa del trauma de su pasado. Es una persona que está atrapada por sus recuerdos, por sus malos momentos en su vida pasado. La diferencia entre esta persona y el líder negativo es que a esta persona el miedo, en vez de hacerla correr, la paralizó. Esa es la gran diferencia. Y esta persona a veces es curioso porque uno los escucha como compitiendo con otras personas que asumen el papel de víctima por ver quién tiene el dolor más grande. O si se sientan y hablan de todo, compiten, es lo que claro. Tú dices. Tú los ves mucho en las salas de la espera de las mismas oficinas de nosotros que se ponen a... Pero eso no es nada lo que tú quieres. Exacto. ¿no? Exacto. Exactamente. Exacto. Por la espalda y por el costado y me sacaron y me pusieron cosas nuevas. Eso no es nada lo que te hicieron a ti. Lo que a mí me hicieron sí fue duro. Exacto. ¿Sí ves? Y ahí asumimos el papel de víctima de manera inconsciente. No lo sabemos y lo estamos haciendo. Ahora, cuando de pronto esta persona se encontró con alguien que vivió la misma situación y que fue capaz de superarla, ¿sabes qué dice? No, es que tuvo suerte. O es que yo no soy tan fuerte. Es que yo no soy tan fuerte como esa persona. ¿Sí ves? Entonces, buscan excusas. Esta persona no se da cuenta, pero lo que quiere en realidad es perpetuarse en su papel de víctima. ¿Por qué? Porque el papel de víctima te da algo que también tiene el líder negativo y que a veces tiene el líder positivo. Atención. Te permite llamar la atención. ¿Qué es lo que pretenden este tipo de personas? Exactamente. Exactamente. Ahora, estas personas tienen una facilidad increíble para relacionarse con abusadores y con otras víctimas. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Y sabes cuál es una de las características más frecuentes de la persona en el papel de víctima? La queja. Son personas que se quejan constantemente y lo juzgan todo constantemente, pero cuando lo juzgan, ya no lo juzgan en términos de bueno o malo, lo juzgan en términos de culpable o inocente. Entonces cuando escuchan, a ver, ¿y de quién fue la culpa? ¿Sí ves? Siempre buscan un culpable. Siempre están buscando el culpable. Perdón. Ahora vamos con el último, que es el victimario. El victimario puede ser también conocido como el verdugo. Ahora, este tipo de persona es en realidad el nivel más oscuro de la inconsciencia. Mucha gente lo confunde con la maldad. Y normalmente esta persona no se reconoce como abusador o como verdugo. Lo único que esta persona quiere es replicar lo vivido porque quieren que los demás sufran lo que yo sufrí porque les parece normal.
porque eso fue realmente lo que vivieron. En ese porque puede ser normal y otra porque claro, que la humanidad sepa que eso es sufrimiento, causa dolor. Exactamente. Estas personas llegan a dañar o a lastimar a las otras deliberadamente y realmente sienten muy poco remordimiento. Si en algún momento determinado se vuelven manipuladores, porque se pueden volver manipuladores fácilmente, y aunque a veces juzguemos eso, es curioso cuando yo le muestro a la gente que, wow, cómo en un aspecto de la vida yo puedo ser un líder positivo, pero en el otro puedo llegar a ser una víctima o hasta un victimario, porque la intolerancia nace de este papel de victimario, ¿sí ves? Porque cuando ya la persona siente que la víctima se le va a ir, entonces llega a pedirle perdón, pero porque tiene miedo a perder su posición de poder, no porque sienta remordimiento por el daño que le esté causando a esta persona. Se ve mucho en los matrimonios. Exactamente, los círculos viciosos. Decide, o él decide, me voy, ajá, y entonces vienen las lágrimas. Exactamente. Ahora, estas personas pueden llegar a sentir, en el caso más aberrante de ellos, pueden llegar a sentir placer al abusar a los demás y casi nunca se ponen a analizar las cosas en términos de bueno o malo, bonito o feo. No, porque estas personas tienen una especie de bloqueo emocional. ¿Sí ves? Ahora, lo importante y lo que a mí me llama la atención de este concepto, Braulio, es cómo muchas personas pueden, en un aspecto de la vida, como te decía, en el aspecto económico puedo ser un líder positivo, pero en el aspecto emocional puedo estar en el papel de víctima, ¿sí ves? O en el aspecto religioso puedo asumir el papel de líder negativo porque tienes que salvarte por X o Y razón, ¿sí ves? Porque motivamos desde el miedo, mientras que en otro aspecto, en el económico, puedo estar en el papel de victimario, ¿sí ves? Y no nos damos cuenta, no necesariamente todos los comportamientos están en todos, pero tenemos una mezclita allí. Entonces, en el proceso de coaching logramos identificar cuáles son esas cosas que me están deteniendo y cuáles son esas cosas que he hecho y que he logrado moverme. Ya a modo de resumen, ¿puede un individuo establecer un equilibrio con la ayuda del coach? ¿Puede establecer un individuo establecer un equilibrio de estos tres aspectos? Claro, es que de eso se trata. Ese es el objetivo. Equilibrio es el password del universo, es el código secreto. Todo en el universo tiene que estar equilibrado, balanceado para que funcione. De hecho, a nivel físico, una enfermedad no es más que un desbalance de los componentes químicos o de algo por algo que ingerimos o por algún trauma. ¿O no Eso es así, así, doctora? exacto. Cuando se falta el equilibrio es que entonces vienen las enfermedades o los desbalances, ya sea físicos o sean psicológicos. En el plano emocional no es nada distinto. En el este plano caso, psicológico. ya el equilibrio del tiempo se ha ido. Se nos fue. Se nos desequilibró el Pero tiempo. Aquí, no, esto era sabido de que no un programa solo, porque mira cuántas cosas se han quedado. No, definitivamente que tenemos que hacer algún otro programa con Jimmy. Jimmy ahora va a estar viajando, va a estar fuera para hacer unas cuantas conferencias por 2 semanas, pero y tenemos pendiente hacer alguna continuación de esto y de algo relacionado, porque él tiene muchos temas interesantes que... Vamos a hacer la segunda parte, doctora Sara, porque me quedé corto en algo más que quería comentar. De parte de esto es una conferencia que dura perfectamente 3 horas. Sí, claro. ¿Sí ves? Pero estamos tratando de resolver. Porque debiéramos de tener el propósito de hacerla en algún lugar. Claro. Con un grupo de personas. Seguro, Claro. seguro. No, Seguro eso que es sí. parte de lo de que sí, porque es que yo sé que hay muchas personas que tienen inquietudes que, como tú dices, en una hora en el radio no la podemos hacer. Claro. Bueno, agradecerle a los dos que me hayan dado la posibilidad de compartir y conversar con ustedes. Gracias a ti, Braulio. Bueno, y repite otra vez, Jimmy, antes de irnos, ¿cuál es el número tuyo de teléfono? 561-340-9498. 561-340-9498. Jimmy Hill es mi nombre, Jimmy the Coach. Siéntanse libres en llamarme, con mucho gusto lo atiendo, hacemos una cita, etcétera. Bueno, debo decirle, confesar de todo corazón que he aprendido mucho. Esta mañana de verdad que me ha servido de mucho. Esta conversación que hemos sostenido un poco